Hola, buenas tardes. Aquí de nuevo en Charlas de Investigación en el INA, la serie que desde hace ya casi 2 años el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia echó a andar con el objetivo de dar a conocer la diversidad de acciones que hacen sus investigadores, la vinculación que tienen estos quehaceres con la sociedad y cómo estos quehaceres se han visto limitados por la constante y cada vez más grande reducción en el presupuesto que se otorga para esta labor de investigar, conservar, difundir, dar a conocer los bienes culturales que hemos creado todos y cada uno de los mexicanos. Soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del sindicato. Detrás del escudito morado está Daniel Ruiz Cancino, secretario de organización del Comité Ejecutivo, y en esta ocasión nos acompaña el compañero Bernardo Yáñez Macías Valadez. Él estudió la licenciatura en Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Obtuvo grado de maestría en el programa de Cognición y Evolución Humana de la Universidad de las Islas Baleares en España. Cursó y se tituló del doctorado en Filosofía de la Ciencia en la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2011 a 2018 trabajó en el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano. En 2018 se incorporó a la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde tiene su adscripción actual. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En 2010 recibió el premio Javier Romero Molina a la mejor tesis de licenciatura en Antropología Física. Ha desarrollado estudios de comportamiento y cognición primate en el Instituto Nacional de Psiquiatría con monos araña. También ha profundizado en temas vinculados a la prehistoria, la emergencia del pensamiento simbólico y el arte rupestre. Por otro lado, tiene publicaciones especializadas en temas relacionados con la teoría antropofísica, la evolución humana y con una perspectiva crítica de las prácticas científicas en diversos ámbitos. Actualmente es miembro del comité editorial de las revistas Diario de Campo y Rutas de Campo del INA, así como de la revista Estudios de Antropología Biológica, publicación editada por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, la Asociación Mexicana de Antropología Biológica y la Dirección de Antropología Física del INA. Desde hace más de una década imparte clases de paleoantropología y prehistoria y de filogenia y comportamiento primate en la ENA. Sus principales líneas de investigación son la biología y antropología del desarrollo, la evolución de la cognición homínida y la filosofía, la historia y estudios críticos de la antropología física biológica. Bernardo ha titulado su charla La tensión entre los restos, muestras y datos, un reto para la antropología física y la defensa del patrimonio en México. Bernardo, bienvenido. Muchas gracias, María. Muchas gracias por la invitación. Agradecer también al comité ejecutivo, como dices, por esta intensa labor que han tenido que realizar en estos años complicados y por poner este espacio a disposición no solo del INA, sino de cualquiera que quiera echar un vistazo a este espacio donde desarrollamos nosotros nuestras labores, pero que justo, ¿no? Con esta plataforma podemos amplificar no solo en el ámbito académico, sino más allá lo que estamos realizando, y cosa que me parece que es no solo muy valiosa, sino además muy necesaria para que gente más allá pueda conocer lo que nosotros hacemos. Bueno, solo como complemento, gracias por la presentación, María. Solamente complementar que yo en el instituto coordino 2 proyectos de investigación, uno sobre historia e historiografía de la antropología física en México,
y otro sobre estudios críticos en antropología biológica. Precisamente de este segundo proyecto es de donde se deriva la charla de la cual les quiero hablar yo el día de hoy. Y para hacerlo quiero también pues dar un par de precisiones o antecedentes para poder ir entrando en materia. Empezaría diciendo a manera de pregunta dónde se ubica a la antropología física con respecto al resto de las antropologías en general y en nuestro país, ¿no? Y diría, en poco como respuesta a esa pregunta, que nuestra disciplina se caracteriza por abordar aquellos aspectos que se encuentran justo en la intersección entre la biología y la cultura que constituye a los seres humanos. Por ejemplo, aspectos como la violencia, el racismo, las epidemias, ¿no? La cognición, son cuestiones que sin duda son interesantes para cualquier enfoque antropológico, pero particularmente para el antropofísico o bioantropológico, porque, como decía, echa mano de los aspectos biológicos, así como de los aspectos culturales y cómo se entrelazan estos, por lo que podríamos definir de alguna manera a esta disciplina como una aproximación biocultural, en donde nos preocupan procesos orgánicos vinculados a los genes, a la anatomía, a la fisiología, a la neurobiología, pero también y sobre todo cómo se expresan estos en el terreno de lo social y cuáles son sus particularidades culturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que esa sería una forma muy breve y a grandes rasgos de decir en qué se enfoca la antropología física y cómo se distingue un poco de las otras antropologías. También sería importante decir que hay una especie de estereotipo en general y se piensa que los antropólogos físicos solo trabajamos con restos humanos y no es el caso, ¿no? También los antropólogos físicos trabajamos con poblaciones vivas, hay un extenso compendio de trabajos justamente que se enfocan en poblaciones vivas y la importancia que tiene conocer también esta relación entre los aspectos culturales y los aspectos biológicos actuales de las sociedades contemporáneas y cómo estos, decíamos hace rato, cómo estos se expresan en el terreno de lo social y cuál es su peculiaridad cultural. Entonces eso es importante decirlo también, aunque yo hoy me voy a enfocar precisamente en los restos humanos, ¿no? Y ahí quiero hacer una segunda precisión que me parece muy importante hacer, porque también esto es algo que no necesariamente se sabe a nivel popular, pero incluso al interior de nuestro instituto y del gremio antropológico, que es el valor que tienen los restos humanos como objetos patrimoniales. Los restos humanos, los restos óseos, que muchos de ellos los resguardamos en la Dirección de Antropología Física, pero en muchos más dependencias de nuestro instituto, tienen el mismo valor que cualquier otro objeto patrimonial. Voy a poner la comparación, quizás haciendo una caricaturización de esto, pero que va a permitir ver la importancia que tienen estos objetos, pero un diente o un hueso cualquiera tiene el mismo valor que la pirámide del Sol, que un texto antiguo, que un textil del Museo de las Culturas del Mundo o cualquier objeto patrimonial. Y en ese sentido es muy importante pensar en los restos humanos con estas dos cualidades, digamos, que reflejan su valor. Por un lado el valor patrimonial, pero por otro lado el valor, la dignidad y el respeto con el que se debe tratar a cualquier individuo. Un resto humano es o fue
correspondió a un individuo y en esa medida es importante también darle un tratamiento, como decía yo, con respeto y con dignidad. Entonces, me parece que esto pues es también algo muy importante que hay que decir. Y por último, señalar que el acervo, el enorme acervo o el enorme conjunto de acervos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia resguarda en términos de restos humanos, pues es una parte muy importante del patrimonio biocultural de nuestro país. No hay que perder de vista eso, y de lo que les voy a hablar yo hoy, ya entrando en materia, es precisamente de esta relación tensa que existe entre los restos humanos, el muestreo de los restos humanos, es decir, la investigación, el análisis, a veces la destrucción parcial o total de algunos restos óseos, y los datos, ¿no? Entonces es una cadena muy interesante que nos habla de esta tensión que existe entre los restos humanos y los datos que son extraídos a partir de estos mismos. Y diré por qué me parece hacia el final de la charla, porque esto me parece que es un reto para la antropología física en México y sobre todo en términos de la defensa del patrimonio. Voy a compartir entonces mi pantalla y empezaré ya de lleno la presentación que quiero compartir con ustedes. Rápidamente, los temas de los que voy a hablar, pues ya los vieron en el título: restas, muestras, datos, y finalmente algunos comentarios finales. No hablaré del proceso previo a la llegada de los restos humanos al laboratorio, porque evidentemente eso corresponde en su gran mayoría a los arqueólogos y a los antropólogos físicos, que son considerados por estos últimos para trabajar conjuntamente y poder excavar los restos humanos y trasladarlos al laboratorio. Lo que vemos aquí en la pantalla, en la imagen, pues es la forma en que tratamos, digamos, por un lado, cómo se resguardan, cómo se conservan y cómo se mantienen los restos humanos, y por otro lado, cómo realizamos investigación con estos objetos. Trataré de mencionar algunos aspectos positivos y algunos aspectos negativos que yo veo, al menos, ¿no? Esto es una visión personal del trabajo con los restos humanos, y obviamente me enfocaré de una visión local o de una visión desde nuestro país. Empezaría diciendo que como un aspecto positivo, existe una larga tradición de trabajo en este rubro en nuestro país. Desde la creación y fundación del Museo Nacional en 1825, pues es el espacio donde se resguardan precisamente estos objetos, estos restos humanos, y si bien la forma en que se hacía y que se analizaba y organizaban las colecciones osteológicas en aquellos tiempos difiere de cómo se hace hoy, pues hay una continuidad, ¿no? Histórica, al menos, entre esas colecciones que fueron mostradas en su momento en el Museo Nacional y lo que tenemos hoy en el Museo Nacional de Antropología. Entonces, eso refleja eso, y por ejemplo también la segunda intervención francesa, ¿no? Estoy hablando ahora fundamentalmente del siglo XIX. La creación del Museo Nacional y la segunda intervención francesa son aspectos muy importantes que impulsan y detonan la labor antropofísica en México. La Comisión Científica Francesa, en su vertiente antropológica, pues se encargó precisamente de recabar, recolectar y conservar algunos de los restos humanos que se encontraron desde aquella época, y desde entonces hasta la fecha, pues esa labor ha seguido. Había dicho que no iba a hablar mucho de la excavación, pero bueno, esa es parte de esto, ¿no? Sigo entonces con los aspectos que me parecen que son positivos de la investigación antropofísica en México y en
fundamentalmente con restos humanos. Bueno, el trabajo cualitativo y cuantitativo, ¿no? Claro, estamos hablando de un acervo enormemente grande, quizá uno de los más grandes del mundo. Es difícil pensar que haya otro país que tenga tal cantidad de restos recuperados, organizados, coleccionados, sistematizados de tal forma como lo tenemos en México. Es cierto, del lado de la parte, digamos, cualitativa, pues es ahí justamente donde falta mucho por hacer. Es decir, tenemos más huesos que antropólogos posibles que los puedan estudiar. Y eso tiene que ver precisamente con lo que hablamos aquí, ¿no? Con la charla o con la invitación que me hicieron, que tiene que ver pues justo por un lado, con la defensa del patrimonio, que ya he dicho algunas cosas y diré más, pero también por otro lado con el apoyo que se necesita para seguir manteniendo estas investigaciones, no solo conservar, mantener, divulgar estos objetos patrimoniales, sino realmente poder hacer investigación de ellos. En ese sentido, México podría ser realmente una potencia por la materia prima, digamos, pero además también, porque como ya he dicho, hay una larga tradición de análisis y de estudio antropofísico en nuestro país. Otra cosa que es muy importante del estudio de los restos humanos es esta visión, por un lado, interdisciplinaria, pero también de múltiples formas de aproximación a la evidencia. En este sentido, los huesos nos pueden hablar, por ejemplo, del estilo de vida del individuo, de la nutrición, también de las huellas de actividad nos pueden hablar del tipo de trabajo que hacía o el tipo de actividad al que le daba más tiempo. Entonces, este tipo de evidencias deben ser integradas y articuladas para tratar de dar una explicación sobre cómo pensamos que este individuo vivía dentro de su población y en el ecosistema donde se desarrolló. Entonces, para sintetizar esta parte, digamos, los aspectos positivos de la investigación antropofísica, diría lo que ya dije, más bien recalcaría lo que ya dije. En México tenemos un enorme y muy rico acervo de restos humanos, y esto hay que decirlo también, que a veces son más valorados fuera de nuestro país que dentro del mismo. Y también de esta tensión, precisamente, es de una de las que quiero hablar. Aquí en las imágenes pueden ver ustedes, bueno, parte del acervo que tenemos, pero también la osteoteca del Museo Nacional de Antropología, donde se lleva a cabo la investigación con estos restos humanos. Si ustedes pueden ver ahí en el fondo algunas de las cajas donde se resguardan estos individuos. A veces, en la mayoría de los casos se utiliza una caja por individuo, pero hay otras ocasiones en donde se trata de osarios o de colecciones que fueron recuperadas de otra forma y entonces están agrupados más de un individuo en una caja. Pero bueno, como decía, esto depende de cada caso. Ahora bien, por el lado, digamos, de los aspectos, no vamos a decir negativos, sino los aspectos retadores o que representan un reto para la antropología física mexicana y también para la defensa del patrimonio, pues está sin duda y en primer lugar la falta de recursos, no solo financieros, vamos a decir financieros por supuesto, pero también una mayor y mejor formación de recursos humanos. Me parece que esto es fundamental y aquí no, bueno, por supuesto que es una crítica, pero es una autocrítica, ¿no? Me pongo en primera línea en esta autocrítica, señalando que creo que, bueno, también es una labor de los investigadores del instituto, de los profesores del instituto, dar cada vez, transmitir una enseñanza cada vez más
no solo, digamos, mejor, ¿no? Sino más enfocada a los problemas sociales que estamos viviendo en México y en otros lugares del mundo, porque sin duda la antropología como una de las disciplinas que se desprenden de las humanidades, pues tiene que estar apegada, obviamente, a los problemas que vive la sociedad. Y en ese sentido, al formar mejores recursos humanos, estaremos en una mejor posición para desarrollar, obviamente, una mejor antropología y aspirar también a que ésta pueda ser reconocida por no solo los antropólogos, sino por el público en general. Otro aspecto negativo del estudio de los restos humanos son las asimetrías, digamos ahora ya no solo a nivel nacional, sino a nivel geopolítico, ¿no? Los problemas y las diferencias, las inequidades económicas, políticas y sociales en el orden internacional que afectan o sesgan algunas de las investigaciones de este tipo. ¿Por qué? Porque el estudio con restos humanos cada vez más se está enfocando o va muy de la mano del desarrollo tecnológico. Por ejemplo, los estudios de morfometría y los estudios moleculares y los estudios isotópicos requieren de una tecnología de punta que muchas veces no es desarrollada en los países periféricos o del sur global, y que sin embargo en los países del norte pues pueden desarrollar, no vamos a decir sin problemas, pero sí con una diferencia notable con respecto a lo que ocurre en nuestros países. Y lo que es paradójico es que la gran cantidad de objetos patrimoniales o de objetos arqueológicos, bioarqueológicos, pues se ubican precisamente en el sur. Otro aspecto que es importante señalar en esta parte de los retos que enfrenta la investigación antropofísica, no solo en México, sino a nivel internacional, es el problema de las asimetrías a nivel geopolítico, que ocurren obviamente en el orden internacional y que afectan o sesgan algunas de las investigaciones. ¿Por qué? Porque esta línea de investigación o las líneas de investigación que echan mano de los restos humanos para poder acceder a datos y poder interpretarlos, al mismo tiempo necesitan cada vez más una tecnología más y más desarrollada que permita obviamente acceder a datos e información pues que antes no se podía. Por ejemplo, en ese sentido, los estudios moleculares o los estudios isotópicos son muy importantes porque pueden darnos información que a simple vista no podemos obtener. Esto conlleva, y ahí está parte de los retos y también ahí sí la parte negativa de esta línea de investigación, este tipo de análisis, decía yo, los moleculares y los de isótopos, no siempre los análisis isotópicos, pero a veces sí, requieren que parte o toda la pieza ósea sea destruida. Y esto, pues obviamente, es una cuestión que debe de valorarse. ¿Qué es mejor? Poder acceder a esa información que requiere la destrucción de una pieza, o no necesitamos de esa información porque con el resto de evidencias podemos intuir algunos de los aspectos que nos interesa confirmar o verificar o lo que estamos investigando. Pero sí es importante señalar, y más adelante hablaré también de ello, esta parte de la destrucción de las piezas óseas, que es parte de la investigación, pero que hay que hacerlo solo cuando es necesario. Bien, ahora pasaré a hablar sobre el problema de las muestras, ¿no? Es nuestro segundo tema, digamos, en esta cadena que hay entre restos, muestras y datos. ¿Qué es una muestra? Bueno, una muestra o muestreo óseo es la selección de una parte de una estructura ósea para estudiarla y determinar sus características. En osteobiografía o en bioarqueología, el muestreo del material óseo consiste
ya decía yo, perdón, en la total o parcial destrucción de un resto óseo para obtener ya sea corteza, esmalte dental, polvo de hueso, entre otros elementos que permiten analizar microscópicamente, isotópicamente, molecularmente el material óseo. ¿Cómo se obtiene una muestra? ¿No? Digamos, esa es la primera pregunta. ¿Qué es una muestra? He tratado de responder a ella. ¿Cómo se obtiene una muestra? Ya decíamos, a partir de la destrucción parcial o total del material óseo, a través de cortes de la estructura ósea, ya sea taladrando o machacando el hueso para obtener el polvo que es necesario para realizar este tipo de análisis. Aquí en la imagen, por ejemplo, les presento estas imágenes y este trabajo de investigación, ¿no? Un método mínimamente invasivo para el muestreo de huesos petrosos humanos de la base craneal para el análisis de ADN antiguo. Aquí vamos viendo el problema que nos representa esta primera relación entre huesos o restos y muestras, ¿no? Sí, aquí en la imagen está mal el título de la diapositiva, debería decir muestras, pero es precisamente esta relación la cual estoy tratando de mostrar ahora. Cuando ya no nos es suficiente con las mediciones, los análisis, las investigaciones que se hacen a simple vista con los restos humanos, es necesario echar mano de otro tipo de métodos. A veces basta con, por ejemplo, radiografías, análisis microscópicos, etcétera, que no requieren mayor invasión del hueso, sino simplemente su manipulación. Pero a veces, y otro tipo de datos, es necesario destruir este tipo de muestras. Por ejemplo, los análisis microscópicos ayudan a conocer la estructura y la microestructura ósea. Los análisis isotópicos nos dan información sobre el tipo de alimentación, el origen de ese individuo, si acaso migró o no durante su vida, entre otros tipos de información que son bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, el estilo de vida, si comías qué tipo de alimentación tenía. Los estudios moleculares, por ejemplo, nos dan información genética y genómica que en ocasiones se puede relacionar genealógicamente a distintas poblaciones a pesar del tiempo y el espacio. Esto es interesante, ¿no? Como a veces el análisis genético, genómico de una población americana puede reflejar, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, cómo el análisis de esa población puede reflejar una afinidad con una población en Asia o en alguna otra región del continente. Esto es interesante porque a pesar del tiempo y el espacio, podemos acceder a un tipo de información que nos refleja una relación entre poblaciones que hoy están separadas. La siguiente pregunta es, ¿cuándo es importante o incluso necesario extraer una o unas muestras de material óseo? Bueno, cuando el resto de evidencias, ya decíamos, anatómica, morfométrica, morfoscópica, demográfica en el caso que es posible, por ejemplo, cuando tenemos una gran cantidad de individuos que pudimos recolectar de una misma colección, entonces podemos también obtener algún tipo de información demográfica. Esto no siempre es el caso. Por ejemplo, entre los restos precerámicos, que suelen ser un solo individuo, pues ahí no podemos saber aspectos demográficos, pero sí podemos acceder a información anatómica, morfométrica, etcétera. Cuando toda esta información ha sido colectada y analizada y aún así quedan pendientes algunas preguntas por conocer, es entonces cuando puede ser importante obtener información isotópica o de naturaleza molecular, para lo cual muchas veces se requiere la destrucción del material óseo. Y finalmente la siguiente pregunta, sería ¿para qué?
¿no? ¿Para qué queremos una muestra? Ya que dijimos cuándo es importante obtenerla, bueno, ¿para qué? Y aquí quisiera decir que desde el punto de vista, ahora sí que hay diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista antropológico, usualmente este tipo de trabajos de tipo molecular o isotópico son requeridos para confirmar otra serie de datos que han sido obtenidos por otras vías. Y si esto requiere de un análisis, por ejemplo, genómico, entonces consideramos que es importante, ya sea para confirmar, ya sea para descartar o incluso para rechazar hipótesis de trabajo. Aquí me quiero detener un momento porque hay esta tensión de la que he venido hablando se expresa no solo entre los restos, las muestras y los datos, sino también entre disciplinas. Por ejemplo, entre la antropología física y la paleogenética. Esto quiere decir aquellos que estudian el ADN antiguo, los paleogenéticos o paleogenomicistas. Y estos investigadores necesitan la materia prima, que es el resto humano, el hueso. Sin ese objeto, digamos, los paleogenetistas no tienen material de trabajo. En cambio, los antropólogos físicos estamos, digamos, en una posición intermedia. Nosotros el hueso lo podemos estudiar desde diferentes perspectivas, ya lo dije aquí, desde la perspectiva morfológica, desde la perspectiva morfoscópica, etcétera, desde la perspectiva incluso paleopatológica, pero los paleogenetistas requieren necesariamente el hueso, y ahí es precisamente donde se da esta relación tensa. Los paleogenetistas, al mismo tiempo que no tienen el material o la materia prima, sí tienen el equipo o la tecnología para desarrollar ese tipo de trabajo. Entonces, aquí era donde decía que me quería detener un momento para responder esta pregunta de ¿para qué? Yo digo que los antropólogos físicos, antropólogos biológicos, queremos responder esta pregunta, queremos obtener este tipo de información a partir de un muestreo óseo, porque nos sirve para complementar la información que hemos venido construyendo durante mucho tiempo. En cambio, los paleogenetistas quieren esta información porque esa información les da un dato, pero muchas veces ese dato no sirve de nada si no se tiene todo el contexto previo que ha sido creado por los arqueólogos y los antropólogos físicos. Entonces, insisto, aquí se da una relación bastante tensa entre cómo trabajan los biólogos moleculares y cómo trabajamos los antropólogos físicos. Insisto, para los antropólogos físicos, decía yo hace rato, hay diferentes perspectivas. Para los antropólogos físicos, este tipo de trabajo de muestreo de restos óseos es importante porque suele ir acompañada de otro tipo de evidencias que nos va a permitir confirmar, descartar o rechazar hipótesis de trabajo previas. Bien, ahora paso, digamos, a la otra parte que es también bastante delicada, que es la parte de los datos. Y aquí, digamos que la primera situación que sería importante abordar es el problema de la infraestructura, siguiendo la noción de que el estudio con restos humanos requiere necesariamente del desarrollo tecnológico. Pues obviamente cuando hablamos de infraestructura vemos que los países como México estamos en una clara y franca desventaja con otros países que están también interesados en desarrollar este tipo de investigación. Vean entonces, por ejemplo, con esta imagen un poco lo que trato de ejemplificar. Bueno, aquí tenemos el método, ¿no? La extracción, la amplificación y la secuenciación del ADN.
pero más allá de eso, aquí es como se expresa, digamos, esa información genética y es representada, pero más que eso, lo que quiero llamar su atención es el tipo de equipo tecnológico que se utiliza para este tipo de extracción de datos, que son, vean ustedes, pues son robots, ¿no? Literalmente. A diferencia de cómo desarrollamos el trabajo, los antropólogos físicos midiendo huesos con diferentes instrumentos o con un diferente instrumental muy, muy interesante, lo que hacen los paleogenetistas o los biólogos moleculares es programar máquinas que les permiten extraer estos datos. Entonces, claro, lo que ellos pueden hacer con robots es extraer una cantidad enorme de información que no podría ser posible si lo hiciera una persona. Entonces, nuevamente vemos las asimetrías, ¿no? Hay una asimetría enorme entre la cantidad de datos que puede obtener un robot de estos y el trabajo que se puede hacer desde un laboratorio artesanal como los que tenemos en México, que se puede hacer trabajo de este tipo, pero obviamente la escala en la que se hace pues es totalmente distinta y es parte de la tensión nuevamente que quiero reflejar en este aspecto, ¿no? Entonces la obtención de datos es un problema. Otro asunto importante es el procesamiento y visualización de los datos, que va muy de la mano. ¿Qué se necesita para procesar este tipo de información? Bueno, pues se necesitan equipos informáticos muy, muy, muy potentes para poder desplegar, digamos, toda la información que está siendo extraída. Piensen que un genoma, solo un genoma, tiene más de 30,000 millones de bases nitrogenadas. Esto es una cantidad enorme de datos. Y si además pensamos que hay laboratorios donde se trabajan no un genoma, sino cientos de genomas para un solo estudio, entonces nos podemos imaginar la cantidad de información que se genera en esos espacios y el equipo que se requiere para poder, por un lado, procesar y por otro lado, visualizar toda esa información. Y esto me lleva, sin duda, a un último problema en términos de la infraestructura, que es el almacenamiento de datos, ¿no? No solo es quién y cómo extrae los datos, es decir, cómo se obtienen, luego cómo se procesa esa información, sino además dónde se guarda esta información. Cuando estamos hablando de este tipo de datos, estamos hablando de lo que se conoce como Big Data, ¿no? Y en esa Big Data, pues se llevan a cabo una serie de procesos muy importantes, como es la creación de un soporte técnico, el almacenamiento, la información, las bases de datos, y para esto se requiere una cantidad ingente de espacio, ¿no? Esto es espacio físico, como ustedes lo pueden ver en esta imagen, para poder guardar toda esta información. Pero, y con esto me voy dirigiendo ya hacia el final de la charla, el problema de los datos tiene también que ver con el manejo de los mismos. Y para esto, solo para esto, quiero mostrarles estas imágenes, traficantes de ADN, y esta nota que se publicó hace solo unos días en el portal de noticias de Aristegui, y es interesante decirlo que casi ningún otro portal informativo ha dado información sobre esto. Traficantes de ADN encuentran culpable a excomisionado nacional de búsqueda. Este es otro de los problemas muy importantes que tenemos con el manejo de datos, la privacidad. Cuando nosotros damos el consentimiento para que alguien utilice nuestros datos, en este caso biométricos o genómicos, para algún estudio, tenemos que estar seguros de que esa información no se va a poder fugar, porque hoy no sabemos para qué se pueda utilizar nuestra información genómica, pero en unos años estamos seguros
de que toda esta información que está siendo acumulada en diferentes espacios va a tener una utilidad. Y hay casos en los que ni siquiera se sabe que nuestra información ha sido compartida con otras instancias. Este es un problema que apenas está abriéndose. Me parece escandaloso lo que ha sucedido aquí en México con esto de traficantes de datos, traficantes de ADN, porque finalmente de lo que estamos hablando aquí es de un tráfico de datos y de información privada que está siendo puesta a disposición de gentes y empresas y que no sabemos para qué se va a utilizar. Entonces vean cómo esta cadena que va desde los huesos hasta los datos, pasando por el muestreo, nos habla de un problema que no es exclusivo de la antropología física o la academia, sino es un problema de corte social, porque cada vez más se utilizan este tipo de extracción de información y de datos y no sabemos dónde está yendo a parar la información que nosotros desarrollamos. Termino mostrando un par de trabajos que han sido, este ha sido publicado recientemente y este está por publicarse, que habla precisamente sobre estas asimetrías en la práctica de los estudios de ADN antiguo con restos humanos, una crítica también desde los estudios y no solo los estudios, sino más bien los investigadores desde el sur global, este trabajo, y lo que se piensa desde el norte, es decir, es una especie de diálogo que se está tratando de plantear justamente para ver cuáles son los problemas que enfrentamos desde nuestra región en este tipo de investigaciones. Y bueno, como comentarios finales, ¿no? Además de los problemas de corte teórico y metodológico, en los cuales no he profundizado mucho, pero por supuesto ahí están, está el asunto de la defensa del patrimonio. Cada vez hay más gente en México, fuera de nuestro instituto, en la academia, pero fuera de nuestro instituto, pero también fuera del país, que quiere trabajar con este tipo de materiales y que, digamos, tiene... es válido y legítimo su interés por trabajar con ellos, pero es importante que nosotros desde el instituto, desde la Dirección de Antropología Física, desde todos los centros INAS donde se resguarda este tipo de patrimonio biocultural, tengamos una conversación de largo aliento sobre cómo podemos defender este valioso patrimonio y estos valiosos acervos que son importantes y al mismo tiempo poder desarrollar investigación en México localmente, pero dialogar también con gente que está afuera, porque de lo que sí estoy convencido sin duda, y aquí no estoy tratando de decir que no debemos hacer colaboraciones con gente de fuera, todo lo contrario, lo que estoy tratando de plantear es que estas colaboraciones siempre deben de buscar ser equitativas y además que defiendan el valioso patrimonio que nosotros resguardamos, conservamos y divulgamos, y además que podamos dotar a la sociedad finalmente de información valiosa para ellos que pueda dar luz sobre nuestro pasado, ¿no? Y sobre la importancia que tiene la antropología no solo en el ámbito académico, sino también más allá del mismo. Así que bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que sea de interés y pues, por supuesto que hay muchas preguntas que resolver y estoy a las órdenes de María y de quien quiera después para hablar de estas y otras cosas. Híjole, Bernardo, eres un provocador. De eso se trata, ¿no? Sí, claro. Yo creo que has tocado, bueno, lo primero que me queda así como, bueno, quisiera primero decir que me parece que tu posición es una posición muy política, o sea, tienes un planteamiento político de la investigación. En ese sentido,
y un poco la política entendida como la búsqueda del bien común o alguna cosa así para que no se vaya a entender por parte de la política partidaria, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces me parece que es una visión que abiertamente la dices y que, bueno, planteas problemas muy, muy serios. Por un lado, la forma en que defines los restos óseos como un patrimonio, como un bien cultural, pues ayuda a entender, a comprender en este país, en todos, pero en este país en particular, por qué es tan fuerte la demanda de los familiares de los desaparecidos de saber qué pasaron con ellos o dónde están sus restos, en todo caso para darles, ahora sí que a nivel cultural, a nivel ya antropológico, el final que se merecen, ¿no? Por eso también a lo mejor nos podemos, más recientemente y que nos ha pasado a la mayoría de la población en el mundo, esta pues discusión ética y crisis que causó ahora con la pandemia de la COVID, el que se cremaran los cuerpos y que en muchas culturas eso no es bien visto, entonces pues la tensión entre las disposiciones sanitarias, las posturas políticas y las propias culturas, ¿no? Entonces me parece que de alguna manera cuando tú planteas esto, pues nos estás hablando de que en la defensa e investigación del patrimonio y que los restos también hay una postura ética, ¿no? O sea, hay una discusión y postura ética que en muchas ocasiones pues nos ponen en una disyuntiva difícil de situar, ¿no? Entonces me parece que en tu charla abordas, bueno, de muchas maneras el problema de la ética de la investigación y que va, o que nos pone también en tensión con las posturas políticas, ¿no? Porque muchas veces va más allá de una postura, esta ética de destruir un bien cultural, por ejemplo, en pos de un conocimiento de formas de vidas, o de conservar el bien cultural, ¿no? O sea, ¿qué haces? ¿Qué privilegias? ¿Qué es más importante? Pues a nivel de todos los aspectos que debe de contemplar de conocimiento de las sociedades, de las culturas populares, de todo, ¿no? Entonces me parece que de alguna manera lo pones en evidencia y me parece algo sumamente importante. Hay otro asunto que tocas, a fin de cuentas, yo cuando lo estabas tocando, yo decía, bueno, pero los paleogenetistas sí pueden ir a las bases de datos. Que hay, y bueno, lo tocas un poco al final, cuando hablas precisamente de las inequidades, no a nivel nacional, sino yo digo que es a nivel mundial, quienes tienen la tecnología, con quién se está dispuesto a hacer negociaciones de colaboración y bajo qué condiciones. Sé pues que por ejemplo ahora con lo de las vacunas y las pandemias fue un pleitero también en las investigaciones, porque además, pues estas posturas neoliberales han invadido la academia y entonces si el bacteriólogo quería ayudar al virólogo, no lo aceptaban porque pues les iba a quitar puntitos y alternativas en el Sistema Nacional de Investigadores y todas estas cosas, ¿no? Entonces, esto de la inequidad, bueno, es una inequidad en muchos sentidos, ¿no? Es desde ahora sí que la posesión de los bienes culturales, porque luego te das cuenta que se los llevan más a otros países en donde supuestamente los pueden investigar y cosas por el estilo. Entonces, desde la ubicación hasta pues todo, ¿no? Entonces, me parece que pones en la mesa a discutir una serie de cuestiones de la investigación que tienen que ver desde con las costumbres más elementales del ser humano hasta con las políticas mundiales de multinacionales, bancos, la OCDE, que dictaminan una serie de cosas y demás. Pues bueno, pues sí me llama la atención porque ya ni para qué, o sea, bueno, sí se puede decir de la falta de recursos, pero obviamente pues esta falta de recursos, vemos que si bien la ha adoptado el gobierno mexicano, pues es una política que va mucho más allá de nuestro país, ¿no? Que va en función no tanto de los gobiernos, sino de los entes de poder económico que mandan en el mundo. Bueno, es mi comentario, no sé qué tengas tú que comentar al respecto. Sí, muchas gracias por tu retroalimentación y en efecto creo que
como en 3 comentarios podría dividir ahora tu intervención y son los 3 hablan del problema multinivel, creo, ¿no? O sea, que en realidad lo que estamos enfrentando, no solo en la antropología, sino en el mundo en general, decías de la pandemia y esto, en donde, por ejemplo, pues también la biología molecular ha sido de enorme valor. O sea, esto es algo que también quiero recalcar. Yo aquí no estoy satanizando a nadie y no quiero decir que no vengan los paleogenetistas. Un poco también decía que no vengan los del norte a hacer trabajo con nosotros. Para nada se trata de eso. En lo absoluto, todo lo contrario. Necesitamos la inclusión, la integración de diferentes perspectivas. Pero necesitamos, y no lo dije y no hablé de este concepto, pero me parece muy importante hacerlo ahora, necesitamos soberanía académica. Y en el trabajo donde les presenté, uno de los que hemos publicado en el American Anthropologist este año, hablamos precisamente de 2 conceptos enormemente valiosos para este tipo de análisis que, como bien alcanzas a capturar, es un análisis, pues eso, ético, ¿no? Y político de la investigación científica y de las prácticas científicas, sobre todo, de cómo practicamos nuestra profesión, en este caso la ciencia, y en ese sentido, pues también despojarnos de mitos, ¿no? De que en la ciencia todo es prístino y nadie tiene interés, pues para nada, ¿no? O sea, es parte de esta reflexión como mucho más de largo alcance, y entonces me parece que decía yo que en estos problemas de diferentes niveles de análisis, niveles de organización, hablar de las asimetrías a nivel internacional es importante, pero incluso también a nivel local podemos hacerlo. Y el INAH es un espacio que debe ser escrutinado desde esa perspectiva, porque el INAH puede ser un espacio periférico en cierto ámbito científico y académico e institucional, pero en otros es un espacio central. Entonces, ¿cómo se mueve? O sea, ¿cómo es un instituto, no? ¿Cómo nuestra entidad a la que pertenecemos nosotros y de donde dependemos y a la cual le debemos nuestra labor cotidiana, juega, digamos, en estas tensiones, a veces como, digamos, a veces siendo el espacio marginal y a veces siendo ese espacio más bien marginador, ¿no? Entonces, me parece que es necesario que discutamos los antropólogos, como tú bien dices, no solo nuestras investigaciones, sino cómo las hacemos, a quién responden, con quién estamos colaborando, y sí, sin duda, también creo que es necesario siempre, esto es como un periódico, ¿no? Que pienso que debería siempre ser transparente en su línea editorial, pues igual un académico, ¿no? Siempre me parece que, lo decíamos hace rato, lo decía yo, los científicos no somos sino que personas antes que nada, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos prejuicios y inclinaciones políticas. Entonces me parece muy sano mostrarlas, lo cual no significa que nos tengamos que estar peleando en esa vía de la política partidista, como tú decías, sino de la postura política de cómo hacer mi profesión y cómo retribuir a la sociedad, además, sobre todo en nuestro caso, ¿no? Que es el Estado quien nos permite hacer lo que nos gusta, pero hay muchos otros ámbitos en la ciencia que no es el Estado, y entonces también hay que decir quién está detrás de que se puedan llevar a cabo tales o cuales investigaciones. Eso podría decir. Pues bueno, tocaste ahorita ya en tu comentario otro punto que me parece que es importante, ahora sí que al interior del instituto, el hacer autocrítica y las inequidades, ¿no? O sea, los que trabajamos siempre en centros regionales o centros estatales,
pues tenemos condiciones de trabajo muy diferentes a las que hay en la Ciudad de México. Aunque hay unas condiciones generales de trabajo escritas, la realidad es que son condiciones muy diferentes. O sea, una de las cosas que pues se comentaba mucho últimamente a raíz del movimiento de los contratados es que muchos centros estatales sí nos creímos el asunto de que a los contratados había que contratarlos bajo el rapseo y resulta que en la Ciudad de México, y bueno, y nadie tiene, además en provincias son 3 gentes las que tienen asistentes de investigación o ayudantes o como se les quiera llamar, pero en la Ciudad de México nos encontramos con que la mayoría de la gente de muchos centros de investigación tiene ayudantes. Entonces, bueno, la labor es totalmente diferente cuando trabajas en colaboración con otra persona cercana a ti que cuando trabajas solo, a nivel de rendimiento, a nivel de aprendizaje, a nivel de retroalimentación, a muchos niveles. Entonces, pues sí, o sea, hay inequidades al interior del instituto y que no nos hemos dado cuenta los propios investigadores de esas inequidades y tratar de trabajarlas en ese sentido. Bernardo, pues no sé si quieras agregar algo más, alguna otra provocación a las ya muchas planteadas. No, tengo muchas, pero no, la guardaré para otra ocasión que me inviten. Lo disfruté mucho, creo que es muy importante mostrar la labor que se está haciendo desde el instituto a los colegas y al mundo, y nada más, agradecer y por supuesto ponerme a las órdenes de quien quiera, dialogar sobre estos temas, cualquier crítica, sugerencia, muy bienvenida, por supuesto. Y gracias a ti, gracias al comité, y aquí estamos. Hasta luego, nos vemos el próximo jueves, el jueves de investigación en el INA. Gracias. Bye bye.